Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Thomas Mann nació en Lübeck en 1875 y murió en Zúrich en 1955, después de exiliarse en 1921, al ser declarado enemigo del nazismo. En 1936 se hizo ciudadano checo y en 1944 adquirió la nacionalidad norteamericana. Es uno de los más importantes escritores europeos de su generación. Será recordado por el profundo análisis crítico que desarrolló en torno al alma europea y germánica en la primera mitad del siglo XX, principalmente a partir de la influencia de la Biblia y las ideas de Goethe, Freud, Nietzsche y Schopenhauer. En 1929 le concedieron el Premio Nobel de Literatura. Es el autor de la monumental La montaña mágica, Los Buddenbrook o Doctor Faustus. Escribió La muerte en Venecia con 36 años. Thomas Mann dijo en una ocasión que nada de lo que hay en esta novela es inventado. Es una novela apasionante, profunda, intensa y es bellísima. Vamos allá. Gustav Aschenbach, o von Aschenbach, como se le conocía oficialmente desde su 50º aniversario, salió de su apartamento de la Prinzenregentenstraße en Múnich para dar un largo paseo a solas. Era una tarde de primavera de aquel año de 1911, que durante meses mostró a nuestro continente un rostro tan amenazador y cargado de peligros. Así empieza La muerte en Venecia, con un creador agobiado que no ha podido dejar de escribir en todo el día, ni ha encontrado tampoco ese sueño reparador que tanto necesita después de comer. Por eso decide salir de casa después del té, confiando en que un poco de aire y movimiento le ayudarán a recuperarse y le procurarán una fructífera velada. Son solo ganas de viajar, nada más, pero sentidas con una vehemencia pasional. Desde que cuenta con medios para disfrutar a su antojo de las comunicaciones internacionales, viajar no ha sido para él sino una medida higiénica que, aun contra su voluntad, es preciso adoptar de vez en cuando. Nunca ha sentido la tentación de abandonar Europa, eso sí. Trabaja demasiado, no quiere distraerse. Le hacía falta, pues, un paréntesis. Cierto contacto con la improvisación y la holgazanería. Un cambio de aires que le renovara la sangre a fin de que el verano fuese tolerable y fecundo. Viajar, sí, aceptaba la idea. No demasiado lejos, no precisamente hasta el país de los tigres. Una noche en litera y 3 o 4 semanas de descanso en uno de sus centros de veraneo cosmopolitas del entrañable sur. Diversos asuntos de orden mundano y literario retienen aún en Múnich, un par de semanas después de aquel paseo, a un Aschenbach ansioso de poder marcharse. Pero tras dar instrucciones de que le tengan lista su casa de campo para 4 semanas más tarde, un día, entre mediados y finales de mayo, viaja en el tren nocturno a Trieste, donde permanece solo 24 horas antes de embarcarse a la mañana siguiente hacia Pola. Como busca un exotismo insólito pero de rápido acceso, se instala en una isla del Adriático que estaba de moda hace algunos años y cuenta con unos acantilados admirablemente tallados del lado del mar abierto. Pero la lluvia y el bochorno y la carencia de ese contacto íntimo y sereno con el mar, que solo puede proporcionar una playa suave y arenosa, le hacen sentir que no ha encontrado el lugar apropiado. Se puso a estudiar itinerarios de barcos y a mirar alrededor en busca de soluciones cuando, de pronto, de forma a la vez natural y sorprendente, vio la meta ante sus ojos. ¿A dónde ir si de la noche a la mañana se desea alcanzar lo incomparable, lo fabulosamente diverso? La cosa estaba clara. ¿Qué estaba haciendo allí? Se había equivocado. Era allá abajo a donde había querido ir, y no tardó en enmendar el falso destino. A la semana y media de su llegada a la isla, entre brumas matinales, una veloz lancha lo condujo a él con su equipaje al puerto militar, donde solo bajó a tierra para subir acto seguido por una pasarela y pisar la húmeda cubierta de un barco que se disponía a zarpar rumbo a Venecia. Rafael Narbona dice que no es un secreto que Thomas Mann reprimió sus impulsos homosexuales para evitar cualquier conflicto o desorden afectivo.
Apegado a la vida burguesa, con su rutina exenta de riesgos, se limitó a fantasear con la belleza masculina y los placeres prohibidos. En 1911, Thomas Mann viajó a Venecia y se alojó en el Gran Hotel de Bem de Lido. El joven barón Władysław Moes, de origen polaco, despertó su interés y le inspiró a Tapsio, el adolescente del que se enamora Gustav Aschenbach, el protagonista de La muerte en Venecia. La breve novela, que se publicó en 1913, mostraba simultáneamente la decadencia de una Europa abocada a la guerra y las penurias de un escritor de mediana edad. No se trata tan solo de una pasión tardía, sino de una revelación que cuestionará su concepción del arte y la moral. Apoyando un brazo en la barandilla, se dedica a observar a la multitud que, deseosa de presenciar la salida del barco, va y viene indolentemente por el muelle, y también a los pasajeros de a bordo. Se fija, con desagrado, en un viejo vestido como un dandy y rodeado de jóvenes. El cielo está gris y sopla un viento húmedo. Atrás van quedando el puerto y las islas, y pronto desaparece toda huella de tierra. Una hora más tarde tienen que extender un toldo porque empieza a llover. De pronto empieza a perfilarse una costa llana. El mar se va animando con barcas de pescadores y aparece la isla de los Baños, que el vapor deja a su izquierda para deslizarse, reduciendo la marcha por el estrecho puerto que lleva su nombre. Ya en la laguna se detiene frente a un grupo de casuchas miserables, pues hay que esperar la lancha del servicio sanitario, que tarda una hora en presentarse. Al fin, el barco enfila el canal de San Marcos. Y entonces volvió a ver el más prodigioso de los desembarcaderos, esa deslumbrante composición de arquitectura fantástica que la República Serenísima ofrecía a las respetuosas miradas de los navegantes. La liviana magnificencia del Palacio Ducal y el Puente de los Suspiros, las columnas de la orilla, rematadas por el León y el Santo, el fastuoso resalto lateral del Templo Encantado, con el portal y el gran reloj en escorzo. Y ante semejante visión, pensó que llegar a Venecia por tierra, desde la estación, era como entrar en un palacio por la puerta de servicio, y que solo como él lo estaba haciendo, en barco y desde alta mar, debía llegarse a la más inverosímil de las ciudades. Se aproxima un tropel de góndolas. Aschenbach dice que desea una góndola para trasladarse junto con su equipaje a la estación de aquellos vaporcitos que cubren el trayecto entre la ciudad y el Lido. Piensa alquilar una habitación a orillas del mar. Es imposible no sentir un escalofrío al poner los pies por primera vez, o después de mucho tiempo, en una góndola veneciana, esa extraña embarcación negra como los ataúdes, cuyo asiento, barnizado de un negro fúnebre y tapizado de un negro mate, es el asiento más blando, voluptuoso y relajante del mundo. No se escucha nada más que el chasquido del remo, el golpeteo de las olas contra la proa de la embarcación. Por fin llegaron, columpiados por la estela de un vapor que parte hacia la ciudad. Dos guardias municipales, con las manos a la espalda y las caras vueltas hacia la laguna, se pasean por la orilla. Aschenbach ordena entonces que lleven su equipaje al Hotel de los Baños y sigue al carrito por la avenida, por esa avenida blanquísima que entre tabernas, bazares y pensiones atraviesa la isla en diagonal hasta la playa. Lo reciben con obsequiosidad, le muestran su habitación, por cuyas altas ventanas se ofrece a la vista el mar abierto. Aschenbach observa la playa, poco concurrida a esas horas. Las observaciones y vivencias del solitario taciturno son a la vez más borrosas y penetrantes que las del hombre sociable, y sus pensamientos más graves, extraños y nunca exentos de cierto halo de tristeza. Ciertas imágenes e impresiones de las que sería fácil desprenderse con una mirada, una sonrisa o un intercambio de opiniones le preocupan más de lo debido, adquieren profundidad e importancia en su silencio y devienen vivencia, aventura, sentimiento. La soledad hace madurar lo original, lo audaz e inquietantemente bello, el poema. Pero también engendra lo erróneo, desproporcionado, absurdo e ilícito. Se lava la cara, da a la doncella unas cuantas instrucciones destinadas a hacer más completo su bienestar y se hace conducir a la planta baja por un ascensorista de librea verde. Toma el té en la terraza, que mira al mar, luego baja y echa a caminar, recorriendo un buen trecho de paseo marítimo en dirección al Hotel Excelsior.
Al volver, le parece que ya es hora de cambiarse para la cena, y lo hace con esa meticulosa lentitud ya habitual en él. Llega, sin embargo, algo temprano al salón. Coge un diario de la mesa, se instala en un sillón de cuero y observa a la concurrencia, por fortuna muy distinta de la de su primera estancia. Los sonidos de los principales idiomas se confunden en un murmullo apagado. Puede verse el semblante enjuto y alargado del americano, la típica familia numerosa rusa, damas inglesas y niños alemanes con hayas francesas. Muy cerca de él se oye hablar polaco. Era un grupo de jóvenes y adolescentes reunidos en torno a una mesita de mimbre, bajo la vigilancia de una institutriz o dama de compañía. 3 muchachas de, al parecer, entre 15 y 17 años, y un efebo de cabellos largos y unos 14 años. Con asombro observó Aschenbach que el muchacho era bellísimo. El rostro, pálido y graciosamente reservado, la rizosa cabellera color miel que lo enmarcaba, la nariz rectilínea, la boca adorable y una expresión de seriedad divina y deliciosa hacían pensar en la estatuaria griega de la época más noble. Y además de esa purísima perfección en sus formas, poseía un encanto tan único y personal que su observador no creía haber visto nunca algo tan logrado en la naturaleza ni en las artes plásticas. La indumentaria de las 3 muchachas es púdica y austera, hasta extremos caricaturescos. En cambio, la ternura y la delicadeza presiden ostensiblemente la existencia del muchacho. Se han guardado bien de acercar las tijeras a su espléndida cabellera, que se le ensortija en la frente, sobre las orejas y más abajo aún, en la nuca. El traje de marinero inglés, cuyas holgadas mangas se estrechan hacia abajo hasta ceñir las finas muñecas de sus manos infantiles, aunque alargadas, confiere a la tierna figura con sus trencillas, lazos y bordados de realce cierto halo de riqueza y de mimo. Sentado de medio perfil, tiene un pie delante del otro y ha apoyado un codo en el brazo del sillón de mimbre y la mejilla en la mano cerrada, en actitud de indolente elegancia. Un camarero recorre la sala anunciando que la cena está lista. Se ha afirmado que Tafsio es una figura metafórica que encarna la inmediatez de la obra de arte frente a la concepción germánica de la creación artística, basada en el trabajo, el método y el análisis. Su belleza inocente y gratuita manifiesta que el milagro estético se produce de forma espontánea e inesperada. La única condición para que acontezca la belleza y se transmute en arte consiste en desprenderse de los prejuicios y las ideas preestablecidas. El artista paga un precio muy alto y, salvo desde una perspectiva heroica, parece una insensatez inmolarse en la búsqueda de la perfección formal. La muerte en Venecia recoge este dilema y lo resuelve, apostando por la vida, la belleza y la finitud. La institutriz, una mujer pequeña y corpulenta, de cara colorada, dio finalmente la señal de levantarse. Frunciendo el ceño, apartó su silla a un lado y se inclinó cuando una señora alta, vestida de gris claro y ataviada con ricas perlas, hizo su entrada en el salón. El aspecto de la dama era frío y comedido, y tanto el arreglo de sus cabellos, ligeramente empolvados, como la hechura de su vestido denotaban esa sencillez que determina el gusto dondequiera que la piedad es parte integrante de la distinción. Hubiera podido ser la esposa de un alto funcionario alemán. El único lujo de verdad fantástico en su persona eran las joyas, de casi inestimable valor, que incluían unos pendientes y un larguísimo collar de 3 hileras de perlas, suavemente irisadas y grandes como cerezas. Los hermanos se levantan rápidamente y se inclinan para besarle la mano a su madre, que, esbozando una discreta sonrisa en su rostro cansado, de nariz perfilada, mira por encima de sus cabezas y dirige unas palabras en francés a la institutriz. Luego se encamina a la puerta seguida por sus hijos. Primero, las muchachas por orden de edad, detrás de ellas la institutriz y por último, el adolescente. Por algún motivo, este se vuelve antes de cruzar el umbral y como en el salón no hay nadie más, sus extraños ojos, de un gris crepuscular, se encuentran con los de Aschenbach, que sumido en la contemplación y con el diario sobre las rodillas, ha seguido al grupo con la mirada. Todavía aguarda unos instantes antes de pasar también él al comedor y pedir que le señalen su mesita, que se halla bastante alejada de la que ocupa la familia polaca. Terminada la cena, sale un rato al parque donde se entretiene fumando y dando vueltas.
Se retira temprano a descansar y pasa la noche sumido en un sueño profundo y continuo. Por la mañana baja a desayunar y presencia la entrada del adolescente. El chico entró por la puerta de cristales y atravesó la silenciosa sala en diagonal hasta la mesa de sus hermanas. Su forma de andar, tanto por la postura del tronco como por el movimiento de las rodillas y los pies, calzados de blanco, era de una gracia extraordinaria, muy liviana, tierna y altiva a la vez, y quedó más realzada aún por cierto pudor infantil que mientras giraba la cabeza al avanzar, le hizo alzar y bajar la mirada un par de veces. Tomó asiento sonriente y diciendo algo a media voz en su idioma suave y evanescente, y su observador, viéndolo ahora de perfil entero, volvió a quedar asombrado, más aún, asustado ante la belleza realmente divina del muchachito. Aschenbach hace un frío gesto de aprobación, típico del especialista, tras el cual, a veces, los artistas suelen disimular su arrobamiento o su embeleso frente a una obra maestra. Y piensa que si la playa y el mar no le esperasen, se quedaría allí a contemplarle. Finalmente cruza la sala y baja por la gran terraza enfilando la pasarela de madera que conduce a la playa privada del hotel. Aschenbach hace que le instalen una mesa y una silla en la plataforma de madera de la caseta que ha alquilado y se acomoda luego en la tumbona que antes ha acercado al mar, arrastrándola sobre la arena. El espectáculo de la playa, la visión de todo aquel mundo civilizado, gozando indolentemente de sus sentidos al borde del elemento, lo distrae y le procura un gozo inusitado. Una figura humana cortó de pronto la línea horizontal de la orilla, y Aschenbach, rescatando su mirada del infinito en que se había perdido, vio al bello adolescente surgir por el lado izquierdo y pasar ante él sobre la arena. Iba descalzo, dispuesto a chapotear en la orilla, con las esbeltas piernas desnudas hasta más arriba de las rodillas, caminando a paso lento, pero con tal gracilidad y donosura que parecía acostumbrado a moverse sin zapatos. Sigue con la mirada las casetas de la hilera transversal, divisa a una familia rusa que se divierte en su ambiente y un nubarrón de menosprecio le ensombrece el rostro. Su frente se oscurece, su boca se contrae, un rictus de amargura le crispa los labios y las cejas se le arquean tan violentamente que los ojos, malignos y oscuros por un instante, adoptan el lenguaje del odio. Baja la mirada al suelo, luego vuelve a girarla amenazadoramente y haciendo un violento gesto de desprecio con el hombro, deja a su espalda a los enemigos. Una especie de delicadeza o sobresalto, algo parecido al respeto y la vergüenza, indujo a Aschenbach a volverse como si no hubiera visto nada, pues todo observador serio y casual de la pasión se mostrará reacio a hacer uso, aunque solo sea ante sí mismo, de lo observado. Aschenbach, sin embargo, se sintió a la vez conmovido y serenado, es decir, dichoso. Aquel fanatismo pueril, dirigido contra un fragmento de vida tan entrañable, vinculaba con la esfera humana a esa encarnación de lo divinamente inexpresivo, hacía digna de una estima más profunda a esa preciosa obra de arte de la naturaleza, hasta entonces destinada únicamente a deleitar la vista, y otorgaba a la figura del adolescente, notable ya por su sola belleza, un relieve que permitía tomarlo en serio pese a sus escasos años. Vuelto aún de espaldas, Aschenbach se queda escuchando la voz del muchacho, esa voz clara y algo débil con la que, saludándolos desde lejos, intenta anunciar su presencia a los otros compañeros de juego, atareados en el castillo de arena. Le contestan gritando varias veces su nombre, o acaso algún diminutivo cariñoso de su nombre, y Aschenbach presta oído con cierta curiosidad, sin poder captar más que dos melodiosas sílabas, algo así como adieu, o con más frecuencia adieu, con la U final prolongada por el grito. Liliana Costa señala que los opuestos son una constante en el mundo construido por Mann: juventud y vejez, norte y sur, orden cerebral y sensibilidad desbocada, pudor y voluptuosidad, Tapsio sensual y sus hermanas monjiles, el chico bello y el amigo tosco y torpe, la familia polaca elegante y la familia rusa vulgar, la comida frugal de Aschenbach en Alemania y las fresas jugosas pero blandas que toma en Venecia. Pero el único personaje bello, desde el punto de vista estético, es Tapsio. Aschenbach
Aparta la vista de los muchachos y se pone a despachar parte de su correspondencia. Pero al cabo de un cuarto de hora piensa que es una lástima abandonar así esa situación, así que deja a un lado papel y estilográfica y fija su atención de nuevo en las voces juveniles que llegan desde el castillo de arena. Gira hacia la derecha su cabeza, cómodamente apoyada en el respaldo de la tumbona, para seguir de nuevo las evoluciones del fabuloso Adgio. Había allí con él unos 10 compañeros, entre chicos y chicas, algunos de su edad y otros más jóvenes, que charlaban en diversas lenguas, polaco, francés y también idiomas balcánicos. Pero su nombre era el que con más frecuencia se oía. Era evidente que todos lo deseaban, cortejaban y admiraban. Uno en particular, polaco como él, un robusto muchachón de cabellos negros y engominados, que llevaba un traje de lino con cinturón y cuyo nombre sonaba algo así como Yashru, parecía ser su vasallo y amigo más íntimo. Concluido por esta vez el trabajo en el castillo, los dos amigos echaron a andar por la playa, abrazados, y aquel a quien llamaban Yashru besó al hermoso Adgio. Aschenbach piensa qué nombre puede sonar como Adgio. Deduce que debe tratarse de Tadzio, diminutivo de Tadeus. Tadzio entra a bañarse. Aschenbach distingue su cabeza y el brazo con el que avanza remando mar adentro. Se empiezan a oír voces femeninas llamándolo desde la caseta. El muchacho vuelve a la carrera echando la cabeza hacia atrás y haciendo espuma al batir con las piernas el agua, y la visión de esa figura viva en la que confluyen la gracia y la rigidez de la pubertad, de ese efebo con los rizos empapados y bello como un dios que emerge de las profundidades del mar y del cielo, luchando por desprenderse del agua, suscita en su observador evocaciones míticas. Más tarde, y para descansar del baño, Tadzio se tumbó en la arena, envuelto en una sábana blanca recogida bajo su hombro derecho y apoyando la cabeza en el brazo desnudo. Y aunque Aschenbach no lo observase por leer una que otra página suelta de su libro, en ningún momento olvidó que tenía al chiquillo al lado, que le bastaba con girar ligeramente la cabeza a la derecha para admirar aquel prodigio. Casi tenía la sensación de estar allí para proteger el descanso del muchacho, enfrascado en sus asuntos propios y vigilando a la vez constantemente a esa noble figura humana tendida a su derecha, no muy lejos de él. Y un afecto paternal. La emocionada simpatía que quien posee la belleza inspira al que sacrificándose en espíritu la crea, fue invadiendo y agitando su corazón. Pasado el mediodía, Aschenbach abandona la playa, vuelve al hotel y sube a su habitación en el ascensor. Allí permanece un buen rato ante el espejo, observando sus cabellos grises y su rostro cansado y anguloso, pensando en su fama, en la gente que lo reconoce y lo mira con respeto por la calle. Luego baja al comedor y almuerza en su mesita. Cuando, concluido el almuerzo, coge de nuevo el ascensor, un grupo de gente joven que también viene de comer se introduce tras él en la cabina. Tadzio se instala muy cerca de Aschenbach, tan cerca que éste puede verlo por primera vez no solo a cierta distancia, sino con toda exactitud. Pasa 2 horas en su habitación y ya por la tarde se dirige a Venecia en el Vaporetto, atravesando la laguna. Desembarca en San Marcos, toma el té en la plaza y emprende luego, cumpliendo su programa de aquel día, un paseo por las calles que opera un cambio radical en su estado de ánimo y en sus decisiones. Un siniestro bochorno oprimía las callejas. El aire era tan espeso que los olores provenientes de las casas, tiendas y fondas, varadas de aceite, nubes de perfume y muchos otros, flotaban inmóviles, sin disiparse. El humo de los cigarrillos permanecía largo rato en el mismo lugar y solo se desvanecía lentamente. El trajín de la gente en las estrechas callejuelas molestaba al paseante en vez de divertirlo. Cuanto más deambulaba, más penosamente iba sucumbiendo a ese estado atroz que puede provocar el aire de mar al combinarse con el siroco, un estado de excitación y abatimiento simultáneos. Pronto quedó empapado en un sudor viscoso. Sus ojos se negaron a servirlo. Sintió una opresión en el pecho, le entró fiebre y la sangre empezó a latirle en la cabeza. En una plazuela silenciosa, uno de esos rincones entre perdidos y encantados que abundan en el corazón de Venecia, descansó junto al brocal de un pozo, se secó la frente y comprendió que tenía que marcharse.
De vuelta en el hotel, anuncia en la recepción, antes de cenar, que circunstancias imprevistas le obligan a partir muy temprano al día siguiente. Cena y pasa la velada leyendo periódicos en la terraza posterior. Duerme muy mal. Cuando al amanecer abre las ventanas, el cielo sigue encapotado, pero el aire es más fresco. Y entonces comienzan los remordimientos. Si en vez de claudicar tan pronto hubiera intentado adaptarse al clima veneciano, tendría por delante una mañana de playa igual a la de la víspera. Demasiado tarde. Tiene que seguir queriendo lo que ha querido el día anterior. Se viste y baja a desayunar. El portero le dice que tienen que salir ya, pero Aschenbach piensa que tiene tiempo de sobra. El coche del hotel aún así dice que no puede esperar, y Aschenbach le dice entonces que se vaya con su baúl y que él irá en el Vaporetto. Termina su desayuno sin ninguna prisa y con el tiempo muy justo, y en ese preciso instante entra Tadzio por la puerta de cristales. El camino que conducía a la mesa de los suyos se cruzó con el del caballero que partía, y al pasar junto a ese hombre canoso y de frente alta, el muchacho bajó modestamente los ojos y volvió a alzarlos al instante en dirección a él, abriéndolos con la gracia y suavidad que le eran propias. Y así pasó. «Adieu, Tadzio», pensó Aschenbach, «apenas te he visto». Y mientras sus labios, transgrediendo su costumbre, daban forma real a lo pensado y lo enunciaban en voz baja, añadió: «Bendito seas». Cuando llega a la estación del Vaporetto, empieza su penosísimo calvario a través de todas las simas del remordimiento. Pero cuando se aproxima a la estación, el dolor y la perplejidad adquieren proporciones caóticas. Es muy tarde. No puede perder ni un minuto si quiere alcanzar el tren. Quiere y no quiere alcanzarlo. Se apresura a adquirir su billete y el empleado de la compañía hotelera le comunica entonces que el baúl grande ya ha sido facturado. Tras un brusco intercambio de preguntas airadas y respuestas confusas, consigue sacar en claro que el baúl ha sido expedido a una dirección totalmente equivocada. Una extraña alegría, un increíble gozo le agita el pecho y declara que sin su equipaje no desea viajar, que está decidido a volver y esperar la llegada del baúl en el Hotel de los Baños. Y a los 20 minutos de haber llegado a la estación, el viajero se encuentra otra vez en el Gran Canal, navegando de regreso al Lido. Increíble aventura, humillante y de onírica comicidad al mismo tiempo. Que un brusco revés del destino le permitiera ver de nuevo y en menos de una hora lugares de los cuales, con profunda melancolía, acababa de despedirse para siempre. Haciendo espuma por la proa, esquivando con graciosa agilidad góndolas y vaporcitos, la pequeña y presurosa embarcación volaba rumbo a su meta, mientras su único pasajero intentaba ocultar, bajo una máscara de indignada resignación, la típica excitación, entre traviesa y temerosa, del chiquillo que se ha fugado de su casa. El administrador bajito y bigotudo de la levita entallada baja a la gradería exterior para saludarlo. Su habitación ya ha sido ocupada, pero le dan otra, con situación y mobiliario casi idénticos a los del anterior. Exhausto y aturdido, se instala en un sillón junto a la ventana abierta. Con las manos juntas sobre las rodillas, feliz de estar otra vez allí, sacude la cabeza, descontento al recordar su indecisión y la ignorancia de sus propios deseos, y se pone a mirar fuera. Así permanece una hora larga, relajado, sin pensar, perdido en vagas ensoñaciones. Hacia el mediodía divisa a Tadzio, que, en su traje de lino a rayas, con el lazo rojo, vuelve del mar al hotel por las pasarelas de madera que acotan la playa. Siente el entusiasmo que late en sus venas y la alegría y el dolor que colman su alma, y comprende que si la partida le ha resultado tan penosa es debido a Tadzio. Y allí, en lo alto, invisible a todos y en medio de un silencio absoluto, dirigió la mirada a su interior. Sus facciones se habían reanimado, las cejas se le arquearon y una atenta sonrisa, curiosa y espiritual a la vez, tensó su boca. Luego alzó la cabeza y con los dos brazos que colgaban lánguidos a ambos lados del sillón, inició un lento movimiento rotatorio hacia lo alto, las palmas de las manos vueltas hacia arriba, como sugiriendo la apertura y expansión de ambos brazos. Era un gesto de complaciente bienvenida, de solícita y serena aceptación.
Estamos ante una novela que trata sobre la crisis de identidad sexual de un hombre maduro o sobre la facilidad con la que un individuo cultivado es capaz de justificar cualquier sentimiento o impulso que pueda llegar a albergar, la lucha interna entre lo deseado y lo prohibido. Está llena de símbolos que se dan la réplica a lo largo del texto, como en un juego de espejos. Venecia representa la belleza, pero a la vez también la decadencia y la podredumbre. Es el decorado perfecto para la puesta en escena crepuscular del final de un ciclo. Se apaga el genio creador de Aschenbach, que frente a la belleza pura de Tadzio opone su propia decadencia física. Declina la Europa que Mann conoce y ama, y a la que en cierto sentido representa. El huésped está muy lejos de ver en la recuperación de su equipaje un motivo para partir nuevamente. Se pasa un par de días con pocas privaciones y molestias, como tenerse que presentar en el gran comedor en traje de viajero. Cuando por fin suben a su habitación, el extraviado bulto lo vacía del todo y llena los cajones y el armario con sus cosas, decidido a permanecer allí por tiempo indefinido de momento, dichoso de poder pasar las horas de playa en su traje de seda y a la hora de cenar dejarse ver de nuevo en su mesita con un traje de noche apropiado. La placentera regularidad de esa existencia no tarda en hechizarlo. Aschenbach ve continuamente al efebo Tadzio. Lo limitado del espacio y el régimen de vida común a todos hacen que el bello adolescente pase el día entero, salvo breves interrupciones, cerca de él. Se lo encuentra en todas partes, en la planta baja del hotel, durante las refrescantes travesías de ida y vuelta a la ciudad, en medio de la fastuosa plaza y a menudo también en puentes y callejas, cuando el azar decide intervenir. Pero son sobre todo las mañanas en la playa las que le ofrecen abundantes ocasiones de estudiar a la adorable aparición. Y es precisamente esa constancia de la fortuna, la diaria regularidad con que vuelven a presentarse esas circunstancias favorables, lo que le colma de satisfacción y alegría de vivir. Se levantaba temprano, como solía hacerlo cuando su afán de trabajar era particularmente intenso, y bajaba entre los primeros a la playa, cuando el sol era aún débil y el mar, sumido en sueños matinales, reverberaba con deslumbrante blancura. Saludaba afablemente al guardián de las casetas y daba también los buenos días al viejo descalzo y de barba blanca que le preparaba el sitio, tendiendo el parduzco toldo y sacando los muebles de la caseta a la plataforma donde él se instalaba. Y mientras el sol iba adquiriendo una fuerza terrible al elevarse y el azul del mar se volvía más y más profundo, él disponía de 3 o 4 horas en las que le era dado contemplar a Tadzio. Lo ve venir por la izquierda, bordeando la orilla. Surge por detrás entre las casetas, o bien advierte de pronto que no lo ha visto llegar, pero ya está allí, en ese traje de baño a rayas blancas y azules, que es su única indumentaria en la playa, y ha reanudado sus actividades habituales en la arena bajo el sol, esa vida adorablemente fútil, inestable y ociosa, que es juego y reposo a la vez, un perpetuo vagar, chapotear, cavar, acechar, tumbarse y nadar, vigilado desde la plataforma por mujeres que gritan su nombre con voz de falsete y hacia las cuales él corre gesticulando y dispuesto a contarles sus aventuras y a mostrarles el botín que ha recogido: almejas, hipocampos, medusas y cangrejos. Aschenbach no entiende una palabra de cuanto dice Tadzio, por eso el exotismo eleva los discursos del adolescente al rango de música. Imagen y espejo. Sus ojos abarcaron la noble figura que se erguía allá abajo, en las lindes del azul, y en un arrebato de entusiasmo creyó abrazar la belleza misma con esa mirada, la forma como pensamiento divino, la perfección pura y única que vive en el espíritu y de la cual, para ser adorada, se había erigido allí una copia, un símbolo lleno de gracia y ligereza. Era la embriaguez. Y sin advertirlo, o más bien con fricción, el senescente artista le dio la bienvenida. Su espíritu empezó a girar, su formación cultural entró en ebullición y su memoria fue rescatando ideas antiquísimas que había recibido en su juventud y hasta entonces nunca había reavivado con fuego propio. Para un escritor es motivo de alegría el pensamiento capaz de transmutarse en sentimiento, y el sentimiento capaz de convertirse en una idea. Y una idea ronda en la cabeza de Aschenbach.
que la naturaleza se estremece de placer cuando el espíritu se inclina, reverente, ante la belleza. Y de pronto le asalta un deseo de escribir, irresistible. Más aún, su aspiración es trabajar en presencia de Tadzio, escribir tomando como modelo la figura del efebo, hacer que su estilo siga las líneas de ese cuerpo en su opinión divino y elevar su belleza al plano espiritual. Nunca ha sentido con mayor dulzura el placer de las palabras, ni ha sido tan consciente de que Eros mora en ella, como durante esas horas peligrosamente exquisitas en las que, sentado en su tosca mesa, bajo el toldo de lona, en presencia de su ídolo y con la música de su voz en el oído, da forma a un breve ensayo inspirándose en la belleza de Tadzio. Una página y media de prosa selecta, cuya transparencia, nobleza y tenso y vibrante lirismo suscitarán poco después la admiración de mucha gente. Cuando Aschenbach pone a buen recaudo su trabajo y abandona la playa, se siente exhausto, interiormente derruido, como si su conciencia lo estuviera inculpando después de una orgía. La peripecia de Aschenbach evidencia que la misión del artista no es ser el educador de la sociedad. Su inclinación incorregible y natural hacia el abismo siempre le mantendrá en los márgenes, excluido y maldito. Aschenbach solo es un pequeño burgués que no rozará el verdadero arte hasta claudicar ante la belleza. Su iluminación se produce demasiado tarde y solo deja unas páginas inconclusas, pero en esos apuntes hay más sinceridad y profundidad que en el resto de su obra. La deslumbrante belleza de Tadzio le mostrará el infinito. Fue a la mañana siguiente, cuando a punto ya de salir del hotel, divisó desde la escalinata exterior a Tadzio, que yendo hacia el mar se acercaba, totalmente solo esta vez, a las barreras que acotaban la playa. El deseo, la simple idea de aprovechar esa ocasión para entablar fácil y alegremente conocimiento con aquel que sin saberlo le producía tanta emoción y entusiasmo, para dirigirle la palabra y disfrutar de su respuesta y su mirada, se le impuso entonces como algo perfectamente natural. El bello Tadzio avanzaba despacio, no era difícil alcanzarlo, y Aschenbach aprieta el paso, le da alcance en la pasarela, detrás de las casetas, quiere ponerle una mano sobre la cabeza, en el hombro, y una palabra cualquiera, una frase amable en francés, aletean en sus labios. Pero primero siente que su corazón, tal vez por haber caminado tan deprisa, le golpea el pecho como un martillo, que de hablar con Tadzio lo haría sin aliento, y además teme que haya estado demasiado tiempo siguiendo sus pasos, teme que el muchacho se dé cuenta, teme su mirada interrogadora cuando vuelva la cara. Toma un impulso final, se detiene, renuncia y con la cabeza gacha pasa de largo. Está confundido, teme que alguien, aunque solo sea el guardián de la playa, haya observado su carrera y su derrota. Teme mucho hacer el ridículo. Nada hay más extraño ni más delicado que la relación entre personas que solo se conocen de vista, que se encuentran y se observan cada día, a todas horas, y no obstante se ven obligadas, ya sea por convencionalismo social o por capricho propio, a fingir una indiferente extrañeza y a no intercambiar saludo ni palabra alguna. Entre ellas va surgiendo una curiosidad sobreexcitada e inquieta, la histeria resultante de una necesidad de conocimiento y comunicación insatisfecha y anormalmente reprimida, y sobre todo, una especie de tenso respeto. Pues el hombre ama y respeta al hombre mientras no se halle en condiciones de juzgarlo, y el deseo vehemente es el resultado de un conocimiento imperfecto. Es inevitable que entre Aschenbach y el joven Tadzio se vaya estableciendo cierta relación, cierto tipo de conocimiento. Tadzio no utiliza nunca la pasarela de detrás de las casetas cuando baja temprano a la playa y se dirige a las cabinas de los suyos por delante, cruzando indolentemente la arena frente a Aschenbach y acercándose a él sin necesidad, hasta casi rozar a veces su mesa y su silla. Cada día guardaba Aschenbach la llegada de Tadzio y a veces fingía estar ocupado en aquel momento, dejando que el bello pasara a su lado aparentemente inadvertido. Pero otras veces alzaba los ojos y sus miradas se cruzaban. Ambos adoptaban un aire de profunda seriedad en esos casos. Nada en el rostro adusto y majestuoso del más viejo delataba una agitación interna, pero en los ojos de Tadzio sí brillaba un deseo de explorar,
una indagación pensativa. Su andar se tornaba vacilante, bajaba la mirada al suelo y volvía a levantarla con gesto adorable. Y cuando ya había pasado, algo en su actitud parecía insinuar que solo la buena educación le impedía volverse. Una noche, sin embargo, ocurre algo muy distinto. La familia polaca aparece en el salón solo después de la hora de la cena. Tadzio camina a 4 pasos de todos. Vienen del embarcadero, después de haber cenado en la ciudad por algún motivo. Esa noche Tadzio parece más pálido que de costumbre. El trazo regular de sus cejas se ha perfilado aún más y la oscuridad de sus ojos es más profunda. Su belleza supera lo expresable y, como tantas otras veces, Aschenbach siente apesadumbrado que la palabra solo puede celebrar la belleza, no reproducirla. No esperaba encontrarse allí con la querida aparición que lo cogió desprevenido y no le dio tiempo de consolidar una expresión de calma y dignidad en su semblante. La alegría, la sorpresa y la admiración debieron de reflejarse claramente en él cuando su mirada se cruzó con la del añorado ausente, y en ese mismo instante Tadzio sonrió. Le sonrió entreabriendo poco a poco los labios en una sonrisa elocuente, familiar, franca y seductora. El destinatario de esa sonrisa tiene que salir a la terraza para serenarse. Se deja caer en un banco y fuera de sí aspira el perfume nocturno de las plantas. Después musita la fórmula fija del deseo imposible en este caso, absurda, abyecta, ridícula y no obstante sagrada, también aquí venerada. Te amo. La muerte en Venecia no cultiva la transgresión por capricho, simplemente se interna en las regiones más problemáticas del ser humano, un espacio donde la razón y el instinto mantienen un duelo interminable. Sin él no existiría el asombro que nos hace pensar, escribir, contemplar la belleza y dudar. Aunque no se puede esquivar el aspecto más polémico de la obra, es innegable que el puritanismo de nuestra época no se mostraría demasiado indulgente con la pasión tardía de Aschenbach. La acusación de pederastia gravita sobre la novela con la misma faz sombría que planea sobre Lolita de Nabokov o los diálogos de Platón. Pero Aschenbach no reclama comprensión ni intenta explicarse, presenta su periplo como algo inevitable. Por eso es interesante, no hay reclamo de compasión, la liberación del personaje es total. A la 4ª semana de su estancia en el Lido, Gustav von Aschenbach, conversando un día con el peluquero, pesca al vuelo una palabra que lo desconcierta. El hombre le pregunta si se queda, si acaso no le da miedo el mal, y cuando Aschenbach le pregunta qué es ese mal, el peluquero se hace el sueco. Ya ha percibido en Venecia un olor dulzón, medicinal, que evoca miseria, heridas y una higiene sospechosa. En las esquinas han fijado carteles impresos donde se advierte paternalmente a la población que, para evitar ciertos desarreglos gástricos frecuentes en esa época del año, se abstengan de consumir ostras y mariscos y se cuiden de beber el agua de los canales. Pregunta a un comerciante y le dice que es solo una medida preventiva. En el vaporeto que lo llevó de vuelta al Lido, también sintió el olor a desinfectante. Ya en el hotel, se dirigió de inmediato a la mesita del vestíbulo, donde ponían los periódicos, y pasó un rato hojeándolos. No encontró nada en los extranjeros. Los de su país consignaban rumores, ofrecían cifras fluctuantes y publicaban desmentidas oficiales cuya veracidad, sin embargo, era cuestionada. Eso explicaba la partida de la clientela alemana y austriaca. Los ciudadanos de las demás naciones no sabían ni sospechaban, por lo visto, nada. Aún no estaban alarmados. No sé si me suena, un virus que se propaga y siembra el pánico a través de la información y de la desinformación. Un sentimiento de satisfacción embarga a Aschenbach al imaginar la aventura en que va a verse envuelto su entorno inmediato, pues la pasión, al igual que el crimen, se aviene mal con el orden establecido y el bienestar de la vida cotidiana, y cualquier dislocación del sistema burgués, cualquier confusión o calamidad que amenace el mundo le resultan gratas, porque conserva una vaga esperanza de sacar provecho de ellas. Pero nada angustia más al enamorado que la posibilidad de que Tadzio se marche. Se da cuenta de que si esto ocurre, él no sabrá ya cómo seguir viviendo. No quiere otra cosa que perseguir sin tregua al objeto de su pasión, soñar con él en su ausencia y, a la manera de los amantes, dirigir palabras tiernas a una simple sombra. La soledad
el país extranjero y la dicha de una embriaguez tardía y profunda lo animan e inducen a permitirse sin miedo ni rubor alguno las mayores extravagancias. Como una noche en que al volver ya tarde de Venecia no tiene el menor reparo en detenerse ante la puerta de Tazio, en el primer piso del hotel, apoyar su frente en ella y permanecer así largo rato, en un estado de embriaguez total, a riesgo de que lo sorprendan en tan absurda postura. No faltaban, sin embargo, momentos de respiro en los que entraba a medias en razón. ¿Dónde me he metido? Pensaba entonces consternado. ¿Dónde me he metido? Como todo hombre al que sus méritos naturales inspiran un interés aristocrático por su abolengo, tenía la costumbre, cuando la vida le aportaba éxitos en su carrera, de recordar a sus antepasados y asegurarse mentalmente su aprobación, su satisfacción y el respeto que creía merecer de ellos. También allí los tenía presentes, implicado como estaba en tan ilícita aventura, arrastrado por esos delirantes extravíos del sentimiento. Y mientras intenta reforzar sus ideas y salvaguardar su dignidad, también quiere saber lo que ocurre en el interior de Venecia y obtener informaciones nuevas y precisas sobre el estado y los progresos del mal. El número de casos de la enfermedad o de muerte oscila entre 20 y 40, incluso 100 o más, pero la prensa desmiente rotundamente los avances de la epidemia, los reduce a casos totalmente aislados, importados de fuera. No hay manera de sacar nada en claro. Un día, un comerciante le cuenta que hace varios años que el cólera hindú se propaga de un país a otro e importado por navíos comerciales ha aparecido casi simultáneamente en varios puertos del Mediterráneo, en Toulon, en Málaga, en Palermo y en Nápoles. A mediados de mayo de aquel año, en Venecia, se han descubierto los terribles bacilos en los cadáveres desmirriados y ennegrecidos de un batelero y una verdulera. Una semana después, eran ya 10, 20, 30 los brotes, y en barrios diferentes. El 80% de los aquejados sucumbe a una muerte espantosa. Los más afortunados tienen primero un ligero malestar, seguido por un profundo desvanecimiento, del cual ya no vuelven a despertar. Presa de febril excitación, con el aire triunfal de quien posee la verdad y a la vez con un resabio de disgusto en la lengua y un terror delirante en el corazón, el solitario recorría de un extremo a otro el fastuoso enlosado de la plaza, sopesando alguna acción decente y purificadora. Esa misma noche, después de cenar, podría acercarse, por ejemplo, a la dama del collar de perlas y repetirle literalmente lo que acababa de esbozar. «Madame, permita usted que este desconocido le dé un consejo. Permítale servirla con una advertencia que el egoísmo general le niega. Parta usted inmediatamente con Tazio y sus hijas. Venecia está apestada». Luego podría, en señal de despedida, posar la mano sobre la cabeza de ese joven, instrumento de alguna divinidad burlona, dar media vuelta y huir él también de aquella ciénaga. Pero a la vez no quiere dar ese paso, prefiere callar. Aquella noche tiene un sueño terrible del que se despierta deshecho, enteramente a merced del demonio. Muchas de las casetas han quedado vacías, los sitios libres aumentan de día en día en el comedor y es muy raro encontrarse con un extranjero en la ciudad. Pero la dama del collar de perlas sigue allí con los suyos. Tazio se queda y Aschenbach, en su delirio, se imagina a ratos que la huida y la muerte acabarán alejando a toda esa molesta vida que lo rodea y que podrá quedarse solo en la isla con el hermoso adolescente. Como todo enamorado, desea gustar y empieza a arreglarse mucho más de lo necesario. Se maquilla, se tiñe las canas. Unos días más tarde, Gustav von Aschenbach, que se sentía indispuesto, abandonó el hotel de los baños más tarde que de costumbre. Tenía que luchar contra una serie de vértigos que solo en parte eran de origen físico y se presentaban acompañados por una creciente sensación de angustia, de absurdo, irremediable y sin salida, que él mismo no sabía bien si referir al mundo exterior o a su propia existencia. En el vestíbulo vio un alto de maletas listas para ser despachadas y al preguntar a un portero quiénes eran los que partían, obtuvo como respuesta el aristocrático apellido polaco que en secreto esperaba oír.
La playa ofrece un aspecto nada acogedor. Un furtivo temblor agita a ratos la ancha y lisa franja de agua que separa la orilla del primer banco de arena. Cierto halo otoñal como de supervivencia parece planear sobre aquel lugar de esparcimiento, tan animado días antes y entonces casi abandonado, cuya arena ya nadie limpia. Tadzio, con los 3 o 4 compañeros que le quedan, está jugando frente a la caseta de su familia, mientras Aschenbach, a medio camino entre el mar y la hilera de casetas, con una manta sobre las rodillas, lo sigue con la mirada. El juego parece no tener reglas y pronto degenera en una pelea que pierde Tadzio, después de que el otro casi le ahogue. Muy pálido, Tadzio permanece unos minutos sentado, luego se pone en pie y se aleja lentamente. Se dirige en diagonal hacia el mar. Va descalzo y lleva su traje de baño a rayas con el lazo rojo. Se detuvo al borde del agua y mirando al suelo, con la punta del pie, empezó a dibujar figuras sobre la arena húmeda. Luego se adentró en el bajío del mar, que en su punto más profundo no le bañaba ni las rodillas. Lo atravesó y siguió avanzando perezosamente hasta el banco de arena. Ahí permaneció de pie un instante, el rostro vuelto hacia la lejanía, para después continuar a la izquierda, recorriendo a paso lento la estrecha y larga lengua de tierra que las aguas habían dejado al descubierto. Tadzio sigue caminando a lo lejos, rodeado de mar y viento, ondeante la rizosa cabellera, como una aparición aislada y desligada de todo, flotando ante la bruma gris del infinito. De pronto, gira el torso y mira hacia la orilla por encima del hombro, donde está Aschenbach sentado, su cabeza reclinada contra el respaldo de la tumbona. Aschenbach ha seguido paso a paso las evoluciones de Tadzio y en ese momento se yergue, como respondiendo a la mirada de Tadzio, para caer nuevamente sobre el pecho, de modo que los ojos aún pueden ver desde abajo, mientras su rostro adquiere esa expresión relajada y de hondo ensimismamiento de quien está sumido en un profundo sueño. Tuvo, no obstante, la impresión de que el pálido y adorable psicagogo le sonreía a lo lejos, de que le hacía señas, como si separando su mano de la cadera le señalase un camino y lo empezara a guiar, etéreo, hacia una inmensidad cargada de promesas. Y como tantas otras veces, se dispuso a seguirlo. Pasaron varios minutos antes de que acudieran en su ayuda. Se había derrumbado sobre el brazo de la tumbona. Lo llevaron a su habitación y aquel mismo día un mundo respetuosamente conmovido recibió la noticia de su muerte. Y así les hemos contado La muerte en Venecia de Thomas Mann. Hemos seguido la edición de la editorial Navona en su colección Ineludibles, con traducción de Juan José del Solar. La semana que viene nos volvemos a encontrar con Los tigres de Montpracén de Emilio Salgari. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.